mejores encontramos para la conexión y para con la plataforma. Quienes hablan es Leonardo Reyes, en Twitter Leonline2000. Hoy tenemos una oportunidad única. Tengo el privilegio aquí de poder contar con mi amigo Jorge Rengifo, y de hace cierto periodo de tiempo estábamos con la idea de hacer un formato de podcast, algo así como un conversatorio donde pudiésemos conectarnos con ustedes, con las ideas, con sus inquietudes, en torno a lo que es apasionante, ese tema tan apasionante como es la geopolítica. Jorge, encantado de saludarte, como siempre, un fraterno abrazo. Leonard, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí, como explica Leonard, teníamos esta idea de hacer estos encuentros para conversar de nuevo como puntos de geopolítica y los temas que están, o sea, los temas más interesantes que están en la palestra. Y bueno, nada, para mí de verdad que es un gusto poder conversar con Leonard y compartir este espacio. Y bueno, estamos haciendo esta primera prueba, este primer podcast, que por cierto no le hemos puesto nombre. No le hemos puesto nombre todavía. Un espacio. ¿Cómo? Un espacio. ¿Cómo le ponemos? Por definir, yo no sé. No sé, yo creo que es una tercera. Yo tengo le podemos poner tú sabes, los expertos. Sí, bueno. Es que hay tantos temas para conversar. Yo creo que vamos a ver cómo nos va en términos de qué son las inquietudes que a ustedes les gustan, compartir, las preguntas y por sobre todo los temas que se estén dando en la actualidad de discusión, los fenómenos emergentes. Tantos temas apasionantes que son simultáneos a la vez y que nos llevan a esa complejidad del mundo. Y el mundo tiende a ser muy complejo. Y si algo capitalizan los superpoderes es la complejidad. Y sea adversario o sea un país que quiera instrumentalizarlo, trabaja en base a esa complejidad. Y es allí nosotros como ciudadanos del mundo, ciudadanos universales, tenemos que conectar los puntos. A veces es difícil conectar los puntos porque tenemos esa tendencia constante de ver los fenómenos en forma aislada. Y si de una u otra forma tenemos un bagaje, unas ideas generales, no tenemos que ser unos expertos, pero conocimiento general para formarnos un pensamiento crítico, una idea general, una idea que defina nuestra forma de pensar y podemos de una u otra forma conectarlo y revisarlo con lo que son los medios convencionales, con lo que pasa en la calle, con ya sabemos, el establishment político, qué tanto es cierto, qué tanto es falacia, qué tanto puedes decir, esto tiene importancia, esto es cierto, esto es una tergiversación, esto es una manipulación. Yo creo que eso es algo muy importante, Jorge, el cultivar el pensamiento crítico, sobre todo en el análisis y el estudio de la geopolítica. ¿Qué piensas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo referente al fenómeno, incluso si nos ponemos a hablar sobre, incluso, Leonard, esta situación de lo que es el despertar, ¿no? Si lo vemos incluso hasta de otro punto de vista. Todo este contexto internacional, la pandemia, las protestas, digamos, este nuevo orden que se está haciendo a nivel global. Totalmente. Por supuesto que mucha información ha salido a la luz, mucha información ha caído en manos de las personas, una información que, dicho sea de paso, siempre estuvo, ¿no? Sí, y ha estado de libre muchas acceso. personas, claro, y muchas personas de una u otra forma no la aceptaban. Conversaba hace un rato, compartiendo unos tweets, lo que podríamos entender como disonancia cognitiva. Cuando tú tienes una realidad y esa realidad obviamente es amenazada, por decirlo de alguna manera, por un nuevo conocimiento, lo principal es negarlo.
claro. entendiendo obviamente esto desde el punto de vista del despertar. Ahora bien, ya hablando ya de puntos más tangibles, como por ejemplo lo que es el caso de la geopolítica, lo que es el caso incluso de la política internacional, también pasando por la política nacional. Entonces, por supuesto que todas estas cosas influyen, ¿no? Influyen en la opinión pública, influyen incluso hasta en el individuo. Y ese es un punto muy importante que tenemos que tener también muy en cuenta referente al, incluso esto precisamente que estamos haciendo, Leonardo, desde nuestras humildes plataformas, eh, es una forma incluso hasta de llevar un mensaje y también contrarrestar lo que podríamos entender como eh, incluso la hegemonía comunicacional. Sin Hace ir un muy par de lejos, lo días que está estuve, pasando también ahorita. hace un par de días estuve con ¿Cómo? una conversación, hace un par de días estuve en una conversación muy grata con unos amigos, con Víctor Maldonado, Flores Caray, Miguel Fontán, eh, que el término de este nuevo término de la ciudadanía digital, ¿no? Y qué importante es ese concepto, ¿sabes? Porque la digitalización del conocimiento ha cambiado muchísimo el acceso a toda esa cantidad de metadata, esa cantidad de hechos y eventos. Y yo creo que en este nuevo milenio es nuestra responsabilidad de estar informados. Y no es porque tú puedas asumir la posición, mira, es que quiero desconectarme, es que sencillamente siento que esto me rebasa, es que siento que esto, mira, porque tú no tienes que saberlo y no tienes que conocerlo todo, es imposible, es completamente imposible. Pero sí dentro de lo que es tu incidencia, tu círculo de vida y cómo lo que pasa en el mundo tiene repercusiones inmediatas y tangibles en tu entorno. ¿Qué algo Claro, más geopolítico, qué algo más global que la pandemia? O sea, es que claro, la pandemia, ¿qué podíamos pensar nosotros? Que nuestra forma, nuestro estándar de vida occidental, nuestra capacidad de tener una vida normal, se iba a ver afectado de los eventos que pasaron en Wuhan, que puede haber muchos elementos teorizables, desde la tesis del laboratorio, el accidente del laboratorio, la liberación deliberada del virus o la transferencia zoonótica del virus. Hay muchos elementos allí, pero el punto es que fíjate cómo todos nos terminamos interconectados, por eso nos terminó conectando un virus, algo que es algo, un tamaño ínfimo, millonésimo comparado al cuerpo de nuestros cuerpos, de nuestras humanidades, y nos hace llevar al punto de, hasta cierta humildad, de evaluar cuáles son nuestras prioridades de la vida, como, no solamente como individuo, como sociedad y como civilización, Jorge. Yo pienso que eso es algo que le lleva a uno mucho a volver a conectarse con lo esencial. claro, sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo que conversamos hace un momento, ¿no? Sobre el individuo, ¿no? El individuo y su relación con su entorno, con su comunidad, con su sociedad, con su ciudad, su país, su región. Pero ya, digamos, entrando al punto de vista individual, esto indudablemente ha servido para muchas personas para incluso reestructurar muchos, lo que conocía antes como la normalidad. Claro, Y dentro de eso que conocía como la normalidad obviamente se rompe. Obviamente este virus, a pesar de que yo tengo una opinión muy particular sobre lo que realmente está ocurriendo con este virus, sin embargo, el hecho es que digamos que este aislamiento, el hecho que esta, vamos a llamarlo cuarentena, ha tenido, digamos, en los individuos, ¿no? sí, Y de claro. nuevo, muchas personas han tenido que compartir con sus familias, incluso personas que han estado solas y de una u otra forma les sirve de un proceso incluso hasta de revisión y reflexión de cosas que tenían en pausa. Sí, Y sí, 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 a partir de allí obviamente empiezan a generarse muchas preguntas. absolutamente. Y con este tiempo libre,
¿ok? Con este tiempo libre que muchas personas, bueno, prácticamente todos tenemos de una u otra manera, bueno, se han dedicado de nuevo a repasar y a estudiar, a reestudiar, a indagar mucho más, que es parte incluso de lo que en nuestras plataformas hemos dicho, y es lo que tú comentabas hace un rato, el hecho de que cada quien se forme un juicio propio, un juicio crítico. Claro, Nosotros damos en líneas generales nuestra opinión, y eso es algo que aprovecho para dejar muy claro. Nosotros damos nuestra opinión, tú das tu opinión, yo doy mi opinión, el otro da su opinión, la otra persona da su opinión y así. El hecho no es convertirse en un opinador de oficio, por supuesto, claro, pero lo que sí es importante es en tener el conocimiento suficiente para tener por lo menos un conocimiento general en el contexto en el que estamos situados. Y es importante esto y también es interesante todo esto que estamos viendo referente a esta evaluación, esta reevaluación. Eh, Unos más que otros han tenido, por supuesto, esa oportunidad de realmente de poner en perspectiva lo que es realmente importante, ¿no? claro. Y sin ánimo de sonar cursi, lo que son las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca se extraña un abrazo, ahora más que nunca se extraña un compartir, incluso salir a tomar cerveza con los amigos, ¿no? Totalmente. Digamos, saliéndonos un poco más de este contexto, de estar hablando también de temas mucho más macros, sino trayéndolo incluso hasta el tema más humano. Y eso es importante, el hecho, ¿no? El hecho de asumirnos como humanos. Y cuando digo que nos asumimos como humanos es la capacidad de ver los errores que pudimos haber cometido en el pasado, las, las personas que pudimos haber incluso lastimado, Claro, porque sin a veces se querer. lastima sin querer, Claro, malentendido. y eso obviamente que hace que uno se replantee muchas cosas. Tal vez yo esté hablando de un punto de vista muchísimo más personal, pero creo que tal vez no sea el único. Creo que muchas personas también se están replanteando eso y digamos que eso podríamos entenderlo como lo positivo de todo esto, ¿no? Digamos el, el, el reconocerse humano, el reconocer el error, en actuar en consecuencia, que es lo más importante, el actuar en consecuencia. No se Claro, trata de decir, sino de hacer. Y eso creo que es lo más importante. Además de eso, ya digamos, perdón, ya saliéndonos un poco más de del plano individual, podríamos entenderlo también incluso, una de las cosas que conversé en una de las entrevistas que me hicieron, que aprovecho y le mando un saludo a Víctor Maldonado y a Miguel Fontán, que tal vez el socialismo es lo mejor que nos pudo haber pasado, Leonard, porque cuando digo esto, me refiero a que el individuo se da cuenta que el Estado no te va a solucionar tus problemas, el Estado no te va a ayudar. Y a partir de allí tú tienes que forjar tu propia realidad económica en este caso. Antes estaba hablando de la realidad, digamos, personal, la realidad incluso hasta sentimental. Pero aquí vamos a hablar de la realidad económica. un aprendizaje, un costo muy alto, ¿no? Claro, bueno, pero lo importante de todo esto es tener esa oportunidad incluso de aprender de verdad, porque a veces decimos que aprendemos y no aprendemos. Entonces, claro, cuando digo esto es que el individuo ahora, ya desde el punto de vista económico, por supuesto que se da cuenta que el Estado no le va a solucionar sus problemas y a partir de allí es que eh, busca su propia, vamos a llamarlo felicidad económica, por decirlo de alguna manera. Claro. A mí me contenta mucho ver a venezolanos que a pesar de toda esta situación, de todo este caos, que dicho sea de paso, hablando de lo humano, el caos y el orden, somos caos y orden, Leonard, somos sonrisas y somos lágrimas, o sea, Esa es somos la esa entropía. dualidad. Sí, entonces somos el yin y el yang. Y viéndolo desde el punto de vista, dentro de todo este caos, una de las cosas
que el venezolano no se rinde y no piensa rendirse y obviamente busca emprender, busca sacar nuevas ideas, busca evolucionar y obviamente yo creo que este es un muy buen momento que se están sentando las bases de lo que podríamos entender como liberalismo económico. Y por eso es que digo que el socialismo tal vez fue algo que nos abrió los ojos, como en este caso, por ejemplo, ya a nivel global, lo que fue la pandemia, obviamente un costo muy, muy alto y muy duro, pero bueno, ningún parto no es doloroso, ¿no? Obviamente. Y no sé qué opinas tú al respecto. No, es que yo creo que de todas nuestras vivencias tenemos que rescatar lo aprendible, ¿no? No siempre es fácil de asimilar cuando uno dice, bueno, vamos a sacar lo aprendible o lo que podemos tomar como aprendizaje de este socialismo. Pero lamentablemente a veces es así. Y las situaciones y las civilizaciones llegan siempre a puntos que atentan contra su mismo gentilicio, su misma existencia, desde la historia del hombre. Y Claro, qué más que el Estado de Israel. Es un ejemplo. Pasaron por un genocidio y luego dijeron no más. Pasaron por un holocausto. claro, Y algo que bajo dijeron esa misma vanguardia de tecnología, la integración de tecnología, de determinación, de resiliencia, de desarrollo armamentista, porque no hay forma de que tú puedas garantizar tu misma existencia sin la capacidad de la legítima defensa. Desde la claro, época, desde la época de la edad de hierro, desde la época que el hombre cazaba mamuts, básicamente. algo que dijeron disculpa que te interrumpa, Israel es que dijeron, después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, nosotros podremos ser cualquier cosa ahora en adelante, pero no seremos víctimas. Y eso que dice referente a la legítima defensa, también viene a colación lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos, que también sería bueno que conversáramos respecto a eso, que es la segunda enmienda. Y aquí vemos la importancia de exactamente lo que tú acabas de decir, la legítima defensa. Cuando tú proteges no solo tu propiedad, claro que es importante, pero más allá, defiendes a los tuyos y te defiendes a tú mismo, defiendes a tu comunidad. Y es algo que obviamente mantiene a raya muchas intenciones, no digamos a personas, vamos a llamarlo intenciones. Mantiene a raya muchas intenciones y digamos que ese es un gran debate que se está llevando ahorita en Estados Unidos, obviamente en desarmar a la población. Es curioso porque parte de la segunda enmienda nace justamente es para evitar que un gobierno se convierta en un gobierno tiránico, Una un tiranía. gobierno Una de tiranía. tirano, de una tiranía. Y obviamente si la población está armada, no van a tolerar una tiranía. Y eso los padres fundadores de Estados Unidos lo previeron. Y Claro. a partir de allí, por supuesto, que actuaron y lo colocaron en su constitución, que es algo que, dicho sea de paso, digamos, la agenda globalista busca eliminar. Tal cual como pasó acá en Venezuela, mi hermano. Sí. Y es parte de cosas muy interesantes que parecen que no están de la mano y retomando el punto inicial de lo que es la geopolítica y cómo todo se interconecta, en Todo se realidad sí interconecta. lo está. Así es, hermano. En realidad sí está interconectado. Ahora, fíjate tú, con Este, respecto a lo que mencionas, no es solamente el desarmar la ciudadanía. Yo pienso que tú tienes que compaginar el armar a la ciudadanía y qué sector de la ciudadanía puede armarse. interesantes que parecen que Y porque vamos a estar claros, la delincuencia es un sector de esa ciudadanía armado. Para poner esto bien en claro, precisión, ¿no? Y es también el factor de esa agenda que está pasando en los Estados Unidos, de que quieren quitarle el fondo a los departamentos de policía, quieren quitarle el departamento, el fondo o el sistema de financiamiento a los departamentos de inmigración y el sistema de justicia, de manera de crear un caos total en varios aspectos de todos los poderes estadounidenses. Y yo creo que lo que está pasando, Jorge, es muy delicado, porque es como una especie de golpe suave del ver de que no se dieron una serie de eventos con respecto al juicio político para con Trump, obviamente, eh,
los adversarios políticos, no quiero tipificarlo en apenas un tipo de adversarios políticos, porque hay varios adversarios políticos en juego dentro de la ecuación que están sencillamente dentro del punto de poder hacer una sinergia, una convergencia de fines comunes y vemos que está atentando contra la misma civilidad del orden público, contra los mismos valores, promoviendo antivalores. Yo no puedo decirle a quién, a favor de quién o por quién usted se puede arrodillar. Yo, en lo personal, Perdón, ¿por yo me he qué? arrodillado dos veces o Ah, contra dos elementos. Uno cuando me fui a pedir matrimonio y el otro básicamente cuando voy a la iglesia. Y eso porque es algo electivo, porque si usted no quiere arrodillarse a la iglesia, no se arrodilla. Y a nadie se le puede obligar. Pero cuando se promueve una claro. agenda constante, recurrente de antivalores, de arrodillarse a favor de un sector de la población, ¿qué pasa con todos los otros sectores de la población que a algún punto han sido víctimas de genocidios, han sido víctimas de holocaustos, han sido víctimas de persecución, han sido víctimas de extorsión, han sido víctimas de la explotación, han sido víctimas en cada momento histórico, y no solamente en el caso en particular de los Estados Unidos, sino de la historia de la humanidad? ¿Qué más que por lo menos la gente que pereció en el Holodomor o en el genocidio armenio? Yo no he visto la primera institución pública o el primer jefe de Estado pidiendo arrodillarse en favor o inclusive dedicar un minuto de silencio por esas personas, al menos de forma reciente. Eso es bastante para poner en contexto y qué es lo que se está cocinando allí. Y por ejemplo, no, y también tomando otros ejemplos de genocidio, por ejemplo, el de Uganda, por ejemplo, perdón, Ruanda, el de Ruanda, el de Sierra Claro, Leona también, con la FRU, el de Ruanda, con los Hutu y los Tutsi, que fue netamente absolutamente. racial. O sea, estamos viendo una serie de cosas que en Camboya también, ¿no? Eh, definitivamente es una agenda, Leonard, por lo menos para Totalmente. mí. Mi opinión es que es una agenda y una agenda que tiene fines muy, muy perversos, Muy específico. valiéndose incluso de la buena fe de muchas personas, ¿no? Porque, claro, si a ti te dicen, por Claro. ejemplo, mira que estamos hablando, mira que el racismo, ¿cómo es posible? Por supuesto, o sea, racismo es algo que justificarlo es como que una estupidez, ¿no? Una cosa no solamente Eso es retórica, como, es una eso es cosa, como justificar, por ejemplo, como justificar un pedófilo, por ejemplo, que claro, eso también es un tema bien eso interesante es por como allí para justificar la conversar. eugenesia y eso es una aberración. Eso es algo que no tiene que tener Entonces, cabida en ningún tipo de civilización. claro, o sea, estamos hablando de temas abominables, entonces por supuesto que cuando ya tú empiezas a ver ciertos elementos que no empiezan a cuadrar, te hablan de, mira, es una protesta contra el racismo, ok, porque saquean, por ejemplo, porque destruyen propiedad, porque incluso Antifa dice que se quiere meter en las casas, y esta serie de cosas, y lo que conversamos de la segunda enmienda, que es lo que se busca justamente evitar, ¿no? O sea, la protección, ¿no? Lo que se busca Claro. evitar es que ellos agredan a los tuyos. Entonces, estamos viendo, estos son tiempos que obviamente no solamente llaman a la reflexión, también, sino también un poco incluso la cabeza fría, a pesar Totalmente, eso te iba a de que decir. no son temas de cabeza fría, son temas que son muy, muy, Que requiere mucho muy análisis álgidos. y mucha Y complejidad. claro, claro, no se trata de escribir desde, o analizarlo, o pensarlo desde las vísceras, sino desde la cabeza, y la cabeza más fría posible. Claro. Fíjate que Eh, tú tocas un punto importante allí, Jorge, porque fíjate que nuestro sistema occidental está basado en gran parte en la probidad, está basado en gran parte en la reputación, está basado en la credibilidad, está basado en la verificación de fuentes. Cuando vamos a lo que es el manejo de la información, obviamente hay sesgos políticos, sesgos de uno u otro lado, lo cual no quiero entrar en detalles. Pero cuando tú te pones a ver, eso es para nuestro lado, el hemisferio occidental, pero cuando vemos en el hemisferio, lo que son los países que tienen ese corte antioccidental,
Los primeros que controlan son los medios. Claro. Controlan sus medios y crean sus propias narrativas, crean su realidad y crean su realidad paralela. Fíjate cómo mucha gente en Norcorea puede creer de que han ganado no menos de 3 4 veces el Mundial de Fútbol. Una cosa que han mandado cualquier cantidad de hombres a, a la luna y esa cualquier cantidad de eventos ficticios y paralelos y tergiversaciones. Pero el punto es lo Que hablando siguiente. de eso, disculpa, Y disculpa fíjate, esto, fíjate, para reforzar tu idea, lo que estamos hablando de justamente los medios, lo que pasó con Irán y los misiles que se habló de la Tercera Guerra Mundial. sí, Solamente quería reforzar tu punto. claro. Y ahora Adelante. fíjate cómo toman ventaja esos medios y cómo lo utilizan para no solamente para controlar, sino subyugar a la población y decirles, esto es lo que vas a ver de aquí a aquí, te vamos a dar esta laptop, te vamos a dar este teléfono, cualquier así proyecto de las canaimitas, que ya sabemos que Hugo Rafael fue uno de los promotores de esto, para crear esas narrativas también. Y ellos saben de que a nosotros nos afecta en Occidente el exceso noticioso, que nos afecta el exceso de información, que nos hace crear Claro, en desmoralización, nos hace crear en caos, nos hace crear, es un efecto de shock. Cuando tú no solamente agarras un periódico o si no te pones a revisar las noticias, y cuando te pones a ver de que todo es un frente abierto contra nuestra forma estándar de vida en los distintos puntos. No quiero hacer énfasis en ninguno de los puntos, pero ellos saben de que tener a la gente en ese estado de crisis permanente es algo extremadamente productivo. Entonces, vemos cómo esa gente también capitaliza cuando en nuestro hemisferio occidental se dan eventos como los Estados Unidos. No por eso en vano tuviste a Erdogan tuiteando en contra de las protestas de los Estados Unidos, las atrocidades supuestas de los Estados Unidos, que obviamente se han habido excesos policiales y eso tiene que condenarlo. Y, pero no dice nada de la cantidad de personas muertas de las protestas de Turquía o las por personas ejemplo. del vicepresidente, por lo menos, bueno, del régimen legítimo del usurpador Arriaza, condenando también las protestas de los Estados Unidos, el exceso policial. Por favor, de coherencia no se va a morir, ¿no? Y así una serie de personajes, por lo menos, también tengo entendido que la gente de Irán, Ahmadinejad, también hizo sus posiciones. Entonces, cuando ellos controlan todos los medios, pero toman ventaja de esa ventanita de las redes sociales y lo que puede hacer el impacto mediático que causa contra nosotros para atentar contra, o por lo menos instrumentalizarlo contra nuestro estándar de vida, tratar de crear más zozobra, tratar de crear desinformación. Y gran parte de muchas de las batallas ahora, en lo que nosotros estamos enfrentando, vienen desinformación y contrainformación. Y es allí donde nosotros como ciudadanos tenemos el mayor frente. Parece mentira, eso es un frente que hay que verlo más de lo evidente. Porque si usted te pones a ver los frentes de contrainformación y desinformación y cómo esos frentes promovidos por Rusia, por China, por Norcorea, son tan eficientes que ya es por solamente el hecho de los gastos. Por cada dólar que ellos gastan, entre 10 a 30 dólares tiene que ser invertidos por alianzas occidentales, alianzas como la OTAN, en combates de frentes híbridos, combates comunicacionales. Ya es una ganancia para ellos, porque obligan a Occidente a gastar. ¿Qué piensas tú de eso? Ah, ok. No, pensé que iba a seguir hablando. Bueno, mira, tocas varios temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Frente de Información y hablando de batalla y Occidente, yo quiero hacer un paréntesis acá sobre justamente lo que es el 6 de junio, ¿no? El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo el mayor desembarco militar en la historia, que fueron las fuerzas occidentales que fueron a enfrentar justamente al fascismo, ¿no? Sí. Eh, Los verdaderos antifa. hablamos, sí, uno de los Curioso, tantos, ¿no? ¿no? Y, y ahorita estamos hablando obviamente de la Segunda Guerra Mundial, este conflicto,
pero ya cuando hablamos de batalla, hablamos de frente de información, hablamos de Occidente. Yo creo que, digamos, ese concepto ya de guerra mundial como lo conocíamos ya cambió, por lo menos es lo que creo ahorita, Claro. porque evidentemente estamos en una guerra que, dicho sea de paso, el ciudadano forma parte, digamos, de ese ejército comunicacional y ese ejército de información y que sirve también para incluso contrarrestar lo que es la contrainformación, que es O el uno de los grandes objetivo. males que tenemos, y por eso es que, digamos que ahí es donde uno también entra como en ciertas, eh, ¿cómo llamarlo? Dualidad, porque uno al fin y al cabo no es un ciudadano común y corriente, uno trabaja, uno tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su pareja, tiene su vida, pero también de una u otra forma es llamado no solo por su conciencia, sino también por la realidad y también a justamente hacer frente a esta batalla comunicacional que se está dando. O sea, por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando de nuevo ahorita en Estados Unidos. Y esa batalla, muchos de los que están haciendo ese trabajo de contrarrestar esas matrices de opiniones, esa posverdad, son los propios ciudadanos estadounidenses. Y de una u otra manera también acá en Venezuela, de una u otra forma también a lo que es la hegemonía comunicacional del ciudadano es el que también incluso da el paso al frente. Y aquí es donde de una u otra forma es un poco, ¿cómo llamarlo? ¿Qué nombre ponerle, Leonard? Es como, vamos a llamarle curioso. Curioso que movimientos políticos no tomen esas banderas, que son los llamados originales a tomarlas. Eh, el ciudadano, el ciudadano necesita, por lo menos el ciudadano venezolano, trayéndolo a nuestra realidad, el ciudadano venezolano necesita esa representatividad. Y es una representatividad que hasta ahora no la ha tenido, hay que decirlo. Y es necesario que, que, que la vanguardia la tome justamente las organizaciones políticas si vamos al caso. Porque ni tú ni yo, por lo menos es lo que creo, por lo menos yo no tengo aspiraciones políticas. Asumo que tú tampoco. O sea, No, un rol netamente ciudadano. no las tengo, no. Pero sí creo que ese es, digamos, el gran, digamos, dentro de todo este panorama, lo más importante de todo esto. Es decir, ¿qué va a pasar de Venezuela en el poschavismo? Y esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar en Venezuela luego del poschavismo? Claro. Y a mí, yo me he hecho esa pregunta en algunas oportunidades y yo tengo que decir que a mí me preocupa lo que yo me he respondido. Me preocupa. Porque no se está haciendo el trabajo. Y cada vez que no se haga el trabajo, va a ser más difícil y más colosal de una u otra forma contrarrestarlo. Porque es como una hidra. Yo creo que ahí es donde está justamente el meollo de todo esto. Esto es un monstruo de 1000 cabezas que si le cortas la cabeza, crecen 2 en su lugar. Claro. Y el ciudadano no debería, en principio, tomar ese rol. Claro, tal vez en aras de sonar un poco contradictorio con lo que acabo de decir, que de una u otra forma ahora la batalla comunicacional, el frente global, el frente que entendemos como el nuevo escenario de guerra mundial, o lo que podríamos entender en dado caso como una tercera guerra mundial, cambia. Y ahora, de nuevo, los soldados son los ciudadanos. Es que fíjate, es que es interesante, Leonard, si nos ponemos a hablar un poco de historia. Fíjate algo, las guerras napoleónicas cambiaron el concepto de las guerras. Totalmente. O sea, ya cuando la guerra se traslada, digamos, a las ciudades, a las poblaciones, eso es algo que cambió la guerra napoleónica, porque antes iban dos ejércitos a los pueblos y tenían el enfrentamiento y listo, pero las guerras napoleónicas cambiaron eso. Claro. Y a partir de allí, obviamente, ya el concepto de guerra, como lo podríamos entender, cambió.
Y también creo que el concepto de guerra ahora, como lo podríamos entender, también cambió. Yo creo que la última guerra global abierta fue justamente la Segunda Guerra Mundial, justamente el día de. Creo que a partir de allí ya no vimos esos conflictos abiertos, sino que ya empezamos a ver lo que podríamos entender como guerras proxy, como pasó por ejemplo en Vietnam, Afganistán, Claro. eh, Y ahora que mencionas el lo que conflicto está de pasando Vietnam, en Líbano. tiene algo muy interesante porque el acceso al periodismo en Vietnam fue un gran cambio, un gran cambio. Eso cambió lo que fue la capacidad del Sí, ciudadano de informarse objetivamente. Eh, yo creo que dos malas no hacen una buena. Yo siempre he mantenido la posición de que Vietnam era un conflicto que no se podía ganar, sobre todo por el espacio geopolítico allí, la presencia de Rusia, la presencia de China, la presencia de países afines y que iban a ser tan difícil ese conflicto, ¿no? Y fíjate cómo fue cambiando eso comunicacionalmente, ¿no? El tener hasta la información objetiva y luego, paralelo a eso, por un lado comunicacional en Vietnam y por otro lado comunicacional dentro de los Estados Unidos, cómo, cómo Nixon ocultó información a la ciudadanía de todo lo que se estaba haciendo en esa guerra y cuando el ciudadano encuentra ese choque con la realidad y dice, esto es lo que están haciendo allá, están tratando de, por un lado, mantener un conflicto allá y engañando a los ciudadanos aquí y dentro de todo eso se encuentra el ciudadano que iba como a prestar su servicio militar. ¿Yo qué hago acá? ¿Qué puedo estar buscando yo aquí? Y eso es lo primero que se podía preguntar estando en medio de la selva. Pero si tú te pones a ver, qué importante fue que los medios empezaran a cubrir allí ese conflicto y eso cambió mucho la dinámica de los conflictos. Y obviamente yo creo claro, que también la Guerra Fría también fue una gran parte un conflicto comunicacional, no abierto, obviamente, como la Segunda Guerra Mundial, como acabas de decir, pero gran parte se basó en las campañas de información, contrainformación, espionaje, que otra serie de conflictos, de situaciones que nos van el caso que mencionemos ahora, pero fíjate cómo el acceso a información cambia todo, ¿no? Totalmente. claro, totalmente. De hecho, fíjate, en Vietnam, fíjate esto interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, después de Vietnam ya no dieron más acceso a la guerra. Hay, como ahorita vamos a hablar de todo un poquito, hay una película que yo les quiero recomendar que se llama McCulling. ¿Cómo se llama? Él era un McCulling. Uh -huh. Ahorita si quieres te lo paso o lo coloco por aquí. Él era un corresponsal de guerra que estuvo en varios frentes, muy, muy buen fotógrafo, tiene unas fotos bárbaras en todo el sentido de la palabra, y tomó varias fotos icónicas justamente en la guerra de Vietnam. Hay un soldado que está, cónchale, no sé cómo se llama el término en español, tal vez tú me puedas ayudar en esto, shell shock, conmocionado sería, Sí, sí, Leonard. un estrés traumático por explosión. Uh -huh. Sí, entonces, un soldado que está totalmente desdibujado y una foto icónica de Vietnam. Y bueno, a partir de allí, obviamente, eh, ese acceso que tanto él como muchos otros corresponsales de guerra tuvieron y vieron ese rostro de la guerra que hasta ese momento no se había visto de una forma tan cruda. Y Claro. digamos que en la Segunda Guerra Mundial podríamos entenderlo incluso como, tomando el permiso de la palabra, como hasta romántico, ¿no? Una lucha entre el bien y el mal, que dicho sea de paso es bien interesante, porque interconectando un punto con otro, en este momento estamos en una lucha del bien contra el mal, Jonathan. Sí, totalmente. Entre la información y la desinformación, entre Y entre los poderes lo globales, correcto y entre lo correcto y lo incorrecto, entre los ¿sí? valores y los Y intovalores. Nuestros sí, valores totalmente, como totalmente. civilización. Y hablando del bien y el mal, no necesariamente desde el punto de vista, como pudiésemos entenderlo en principio, religioso, porque Claro, sin importar la religión. religioso es irse por Claro. otro, es otra tangente, que sin embargo también es uno de los frentes, pero también incluso desde el punto de vista filosófico, entre el bien y el mal, porque hay personas que hacen el bien y hay personas que hacen el mal. O
sea, si le entendemos eso, incluso hasta el punto de vista filosófico. Entonces, por supuesto que estamos ahorita en esto y yo creo que bueno, más de uno no, todos deben tomar un bando. Aquí no hay términos medios, o sea, o estás con lo correcto o estás con lo incorrecto, o estás Totalmente. con lo bueno o con lo malo. Tú sabes Entonces, que lo retomando, increíble de ahora que tú dices esa diferenciación de que estás con lo correcto o lo incorrecto, es que muchas veces dentro de lo correcto y lo incorrecto hay una gran zona gris. Y mucha gente sinuosa, entre políticos, personalidades públicas, influencers ahora, que es un término acuñado recientemente, pero en particular los medios, ¿no? Entonces tiene una serie de rendijas dentro de esa zona gris y a veces de bien y mal dentro de nuestros valores, de nuestros antivalores. Que obviamente esas rendijas, por uno u otro lado, siempre alguien saca la cabeza y dice, bueno, me voy para este lado, me voy para el otro. Y con eso trato de jalarme a la opinión pública. Tú te pones a ver el periodismo de trinchera que había hacia el 2000, el año 2000 en Venezuela. Y con todo el respeto y con todo el reconocimiento, son unos medios que de verdad hacían todo lo posible por informar todo lo que estaba ocurriendo, sin importar de qué sesgo político fuera. Muchos pagaron con su vida. Desde Puente de Llegún. Entonces, es una cosa que a este punto nos llama mucho la atención. A este punto yo creo que debe ser algo que... ¿Cómo ha cambiado eso? Una cosa increíble, ¿no? claro, bueno, es que fíjate lo siguiente, tomándote la idea referente justamente a, por ejemplo, Puente Llaguno, en la información, todas estas cosas, trayéndolo un poco más al contexto venezolano. Qué interesante, Leonard, esta palabra, ¿no? Estado fallido, ¿no? Uy, sí. Qué interesante Tanto, también esta otra palabra, estado forajido, que son dos palabras totalmente. totalmente distintas que no. Y, y lo más curioso, hablando del bien y el mal, hablando de desinformación y toda esta cosa, es curioso que incluso con términos que se acuñan desde la, vamos a llamarlo desde la corrección política, vamos a llamarlo así, con esos términos, ¿cómo es que le dicen ahora? Estado frágil, ¿cómo es que le dicen así? Bueno, hay gente que tiene mucha tibieza en decir las cosas por su nombre. Entonces ahora el correccionismo político le dice estado frágil, es índice de estado frágil, que considera Imagínate tú. básicamente todos los estados del mundo. Y sencillamente pone a todo el mundo dentro de un estado frágil, pero sencillamente cada uno tiene un score. De los países con más índice de seguridad tienen un score más bajo como estado frágil o no llegan a un índice de fragilidad y obviamente los países más convulsionados, caóticos, llegan a índices de fragilidad severas o críticas. Con eso, con ese correccionismo de darle trofeo de participación a todo el mundo que ha destruido tanto, tú sabes, no importa, llegué a puesto 20, no, pero igual que tienes un trofeo de participación. Entonces ahora todos son estados frágiles, pero todos sencillamente tienen su índice de cómo lo clasifican. Obviamente ahora hay niveles críticos, hay niveles moderados, leves, hay niveles severos. Es el índice de estado frágil. Eso ahorita sí, es algo muy común. Y lo simpático de todo es que incluso Venezuela sobrepasa esos índices los propios índices del correccionismo político. Estamos Incluso, en niveles muy a- alarmantes. a- o sea, hay lugares en Somalia que están mucho mejor que Venezuela, por ejemplo, Mira, utilizando esos mismos totalmente, índices. O sea, estamos hablando de mundo al revés, se queda corto. totalmente. Y, y mira, de nuevo, o sea, aquí estamos enfrentando muchas cosas. Estamos enfrentando muchas cosas referente a esta hegemonía, incluso, ¿cómo la podríamos llamar? No comunicacional, sino esta hegemonía del correccionismo político. Informativa, ¿será?
No, me refiero más al punto de vista de estas organizaciones que se encargan justamente de no llamarlo estado fallido, sino estado frágil. Ah, bueno, Esta diatriba política que hay ahorita a nivel global y sí. obviamente podríamos Hay entenderlo algo, incluso mira, trayéndolo de Jorge, nuevo al contexto de la pandemia con lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud. Sí, dime. hay algo que obviamente se entiende, que el conocimiento tiene que reemplazarse. Y tiene que reemplazarse de forma que nos pueda dar nosotros mejores herramientas mm, de cómo utilizar esa metadata, de cómo utilizarla a nuestro favor, me refiero, con entendimiento, con sacar mejores capacidades de entendimiento de procesar el Big Data, porque los números no son nada si tú no los procesas. La inteligencia, los reportes de inteligencia no son nada si no se procesan. Entonces, yo no me pongo que esas academias cada nada sacan sus estudios, y de hecho, yo los leo muchísimos reportes de eso. Eh, pero tú sabes cuál es lo que pasa, Jorge, que esas academias avanzan a un nivel distinto de las tragedias y avanzan también distinto a unos niveles de prioridades distintos a la alineación política de esas academias, pues, porque hay academias que son más benevolentes a las tiranías, que son más complacientes. Bueno, si no, veamos por encima lo que es el Consejo de Derechos Humanos, sí, no tratando de tipificarlo como una academia, pero sí como uno de los mayores puntos es multilateralismo. Y ese multilateralismo se refuerza con una academia. Esta academia se refuerza con narrativas, las narrativas con ideas. Y allí como ciudadanos tenemos que confrontar las ideas, porque parece mentira, todo está conectado, todo. Ahora fíjate, yo creo que hay una tibieza en Venezuela de llamarle Estado forajido, llamarlo Estado fallido, llamarlo tiranía posmoderna, llamarlo narcoestado, porque hay mucha relativización de nuestra tragedia. Está teorizándose mucha información. Y vamos a estar claros. Yo siempre he dicho que hay una de las cosas cuando tú no entiendes procesos, lo más importante es explicar quizás la teoría de la caja negra. Imagínate que alguien se cae y el resultado es que la persona se fractura un brazo. Y a ti lo que te interesa es el resultado final que se fractura el brazo. Ergo, tienes que tomar una decisión de llevarlo a un centro asistencial, a un doctor, un traumatólogo. Pero usted pone después a analizar, es relevante que para atender esa emergencia sepas cómo pasó, cómo se dio, qué ocurrió. Sí, es importante, pero después, ahora la prioridad es atender a la persona. ¿Por qué? Porque después estudiando y revisando, a ti te dan las pautas para que otras personas no se caigan. Muchas veces la academia tiene la capacidad de revisar data en periodos de 5, 10, 15, 20 años. Y mientras tanto, las instituciones de un país, el gentilicio de un país muere, se destruye. Fíjate lo que ha pasado en Venezuela en 2 años. No voy a decir 20, 2 años. Lo que ha pasado en 4, lo que ha pasado en 6. Y mientras tanto, esas academias muchas veces teorizan de lo que está pasando. Y no está la capacidad de decirlo frontalmente. Mira, estamos en un estado fallido. Porque sabes algo, Jorge. Basta preguntarle qué piensa una persona, digamos, en el interior del país, bien lejos de la capital, en pueblito. Si no les llega la luz, si no les llega el agua, si no les llegan servicios, si no está en la capacidad de ir a un dispensario y conseguir un doctor, y hasta inclusive teniendo la plata, a lo mejor ir a la farmacia y conseguir una medicina, sin esperar que nadie le dé nada. Vamos a asumir de que la persona es independiente para costearse sus cosas, pero hay una ausencia de servicio, hay una ausencia de Estado. ¿Cómo se le dice a esa persona? No, 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 que tenemos un gobierno autoritario, no, ya no llamen dictadura, no sea malo, no sea Sí. malo, pórtese bien, porque sencillamente estamos en un gobierno con trazas de tiranía. Entonces, yo creo que hay que ser muy importante, hay que ser muy directo.
en llamar a las cosas por su nombre. Y no por correccionismo político, ni no por empatía con la gente, es por la verdad. Es por la verdad. Y así de sencillo, de verdad es que Venezuela muere. Y nosotros como gentiles no podemos permitir eso. Así de sencillo. Y todos esos que estén apoyando esa contranarrativa de atenuar y romantizar esta tragedia, tenemos que confrontarlo. Y confrontarlo no quiere decir combates en la violencia, es en las ideas, es en las mismas academias. Ahora, ¿por qué el socialismo ha sido tan eficiente? Porque han tenido su nivel de eficiencia. Y la eficiencia no quiere decir, ay, mira, que van a ofrecer servicios. No, la eficiencia es su capacidad de propagarse, de expandirse, de venderse, de pasarse por marketing, luego pasarse por progresismo, socialdemocracia. Porque ellos conquistaron las academias, los profesores. Solamente tenemos que ver la influencia de Cuba en los 60, en los 70, en los 80 en América Latina. Y no solamente en conflictos abiertos, sino solamente con la academia, en la batalla de ideas, del pensamiento. Y ahí ganaron mucho ellos. Claro, claro, totalmente. Digamos que para nadie a estas alturas es un secreto que las ideas abiertamente comunistas entraron de lleno, no solamente en las academias, Leonard, no solamente en las academias, sino también en la mayor industria de propaganda que tiene el mundo, que son las películas. Ah, sí, Y hablando de películas, otra la película que romantizaron. también recomiendo, otra película que también recomiendo, ya que bueno, el cine es una de mis grandísimas pasiones. Ah, sí, verdad que sí. Hay una película que se llama, que es de los hermanos Cohen, que se llama Hail César. Yo les recomiendo que vean esa película para, para que vean más o menos, y esto no es tan ficción. Como decía Mark Twain, la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que ser creíble. Sí, sí, verdad que sí. Entonces, Y repetir. entonces les recomiendo que vean esa película también porque también condensa muchas de las ideas y cómo mucha de la propaganda de izquierda se le metió a la gente, incluso desde los 50. Desde los Y 50. taladró, y taladró esas ideas y los convenció. Los Y bueno, convenció. mucha gente de una u otra forma defiende ideas comunistas sin saberlo. Ujú. Y digamos que eso es parte de lo que estamos viendo justamente en estos precisos momentos, porque es que de nuevo eh, empieza la manipulación. Obviamente la manipulación tiene elementos emocionales y te confunden racismo con saquear una tienda Rolex, por ejemplo, Claro, cuando digamos que son elementos totalmente, incluso hasta disímiles. Obviamente eso es parte de un plan. Y esto es lo que estabas mencionando hace rato de arrodillarse y todo esto. Sin duda alguna, todo esto es cultural, porque incluso hay plataformas en estos momentos que transmiten ideas no solamente de izquierda, sino ideas netamente antioccidentales. Y eso es lo que tenemos que entender, y ya para comenzar ya a redondear las ideas, para no hacer este podcast tan largo, este, no solamente es el flanco académico que el ciudadano debe confrontar, sino también incluso hasta el flanco cultural. Y dentro de este flanco cultural, por supuesto que hay muchas vertientes y muchas cosas que tenemos que desaprender y muchas cosas que tenemos que aprender también. totalmente de acuerdo. Eh, y tenemos que desprogramarnos. Y ese es el verdadero reto, y eso es lo que comentaba hace un rato de lo que, la cuestión de lo que es la disonancia cognitiva. Hay series de muchísima difusión que te transmiten valores abiertamente de izquierda. No voy a caer en nombres, yo creo que ya aquí cada quien sabe más o menos de qué se está hablando, pero hay series que te transmiten valores netamente de izquierda y tú dices, caramba, esto No, no y es juego. obedece que ese mainstream media y toda la producción de Hollywood, que en gran parte está comulgando con ideas socialdemócratas, socialistas, Claro, en y el muchas mejor de hasta los casos, comunistas. Ujú. en el mejor de los casos. Entonces, de nuevo, o sea, estamos hablando realmente de muchos flancos abiertos, digamos, eh,
en este podcast, para no hacerlo tan denso de hablar temas geopolíticos, tal vez en otra oportunidad sí Claro, conversemos, por ejemplo, del nuevo rol de China, por ejemplo. sí, Digamos, este replanteamiento que se está llevando a cabo en estos precisos momentos con el acercamiento que tuvo Estados Unidos con, por ejemplo, India, justamente para reemplazar todo lo que sería el parque industrial o digamos todo lo que hace China y empezárselo a comprar en dicho sea paso a India, por ejemplo, como también en Pakistán, por ejemplo, como ujú. también en Singapur, por ejemplo, como también en Taiwán, Taiwán, por ejemplo, como también Hong en el Kong, Triángulo Norte, el Triángulo Norte ya hablando aquí netamente de nuestro hemisferio, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, como por ejemplo en Colombia, como por ejemplo en Brasil. Entonces, toda esta capacidades y este control por supuesto, de baja producción que tuvo China, hablando ya en términos ya netamente geopolíticos, como de una u otra forma va a comenzar a ser desplazado tanto a los países que acabo de mencionar, cada uno en un renglón en específico. India que se encargue de un renglón, Taiwán que se encargue de otro renglón, Singapur de otro renglón, el Triángulo Norte de otro renglón, Brasil en otro renglón, Colombia en otro renglón y así. Y esto es parte de lo que vamos a comenzar a ver también, eh, totalmente. hablando ya netamente de todo esto, y a mí me parece, vamos a llamarlo interesante, todo lo que está por definirse, por lo que está por lo que esta reestructuración geopolítica va a traer como consecuencia. Y obviamente China va a sacar las garras, como dicho sea de paso, ya las comenzó a sacar del punto de vista militar. No podemos olvidar que China tiene una base militar naval en Djibouti. Djibouti es un país africano que Sí, en el Cuerno de África, tiene salida, exacto, tiene salida. ¿Cuál es ese? Creo que es el canal de, no, ¿cuál es? el Cuerno de No recuerdo África, ahorita cerca de Somalia. exactamente. Tiene presencia en No, Somalia. pero exacto, no, tiene cerca al cuerno de África, tiene cerca también el canal de Suez, tienes también cerca todo lo que sería el control del Océano Índico, y no solo eso, sino que tienes una institución militar, en este caso militar naval, pero llamémoslo en este caso ya militar, el estrecho de Hormuz es el otro, pero tienes el acceso militar naval, una presencia militar ya en África, qué casualidad que es el África subsahariana, qué Ujú. casualidad que China ha tenido muchas inversiones, como lo vimos aquí en Venezuela, que comenzaron con estas inversiones, Desde lo pesquero hasta lo mineral, hasta bueno, sí, apoyando así como que mira, a, yo te doy tanto, tú a los montas esta regímenes empresa, de ¿no? O sea, turno. y obviamente así empezaron, ay, se me cayó esto. Y así empezaron a comprar, entre comillas, muchos países a precio de gallina flaca y lo que estaban jugando era justamente posicionamiento en el tablero geopolítico. Y le salió muy Y barato. justamente lo que unifica todo eso que tú estás hablando es el collar de perlas chino. Esa Claro. de la nueva ruta de la seda. Y como vemos cómo China justamente fue prestándole plata justamente a los países que no podían justamente pagarles. Comprando intereses, comprando políticos, comprando infraestructura, comprando muelles. Y cuando tú te pones a ver ese collar de perlas que va alrededor de África, se conecta con el Cuerno de África, pasa hasta por Europa y tiene estas implicaciones aquí en Sudamérica. Y la nueva estrategia que se desarrolle para con China y en contra de China tiene que justamente considerar eso, de promover nuevos de producción que sean lo capaces de producir o de tener una producción lo suficientemente sustentable regional en forma de confrontar económicamente, en el caso dado que se sea la estrategia, directamente a los intereses chinos, basada en producción, en alianzas estratégicas con nuevos países, como parte de ellos lo mencionaste, que yo creo que va a ser algo, no es que sea lo ideal, o que sea un Shangri-La, es que yo creo que si se tiene que hacer una estrategia para con China que disminuya su influencia global, tiene que considerar lo económico. Y ese es el corazón ofensivo, diría yo. No, indudablemente. Y fíjate que esta, vamos a llamarlo pandemia, de nuevo, yo tengo opiniones muy encontradas respecto a todo esto.
creo que tampoco es el espacio, ni el momento, ni el tiempo para hablar de eso. Sin embargo, vemos cómo afectó incluso, cómo afectó. Qué casualidad que empieza esto cuando se estaba estimando una recesión china. Pero más allá de eso, también como golpeó muy duro bueno, en realidad a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Ujú. Cómo fue golpeado desde el punto de vista económico. Totalmente. Obviamente responden incluso de una manera, los estados responden de maneras más o menos generales, ¿no? Comunes. Se me volvió a caer esto, perdón. Y eso obviamente es muy interesante lo que estamos viendo ahorita. Bueno, fíjate la noticia que salió ahorita referente a los 2.5 millones de empleos que se crearon en Estados Unidos a pesar de la pandemia, que ese es el tipo de cosas Totalmente. Muy interesante. que obviamente que se ocultan. Y aquí no se trata de ser un fanático ferviente hincha de Trump. Caramba, pero las cosas como son, las cosas como son. Y de nuevo, es parte del reto que nosotros como ciudadanos tenemos que reeducarnos. De nuevo, todo esto también trayendo de la mano lo que está pasando ahorita en Hong Kong con toda esta serie de, de reestructuraciones y cómo obviamente el régimen chino ha buscado aplacar eso, porque obviamente eso también tendría muchas consecuencias. Y tampoco el régimen chino puede ser asfixiante dentro de su propio estado, justamente con una clase económica muy pudiente, que básicamente se encargaron de acumular riqueza y obviamente no pueden atentar contra ello. Eso también es una discusión interesante, Leonard, fíjate. Sí, La sí, sí. posibilidad Desde luego. incluso que si el Partido Comunista Chino empieza a atentar justamente contra los grandes magnates en China, podría incluso verse algo, el Partido Comunista Chino podría tambalearse seriamente. Cuidado si no es reemplazado, por ejemplo. Eh, y también lo que vemos, Yo por creo que ejemplo, eso con no podría Huawei. pasar. Lo que pasa es que esas nomenclaturas se cambian. Se pasan por marketing y ponen nuevas caras visibles, ponen nuevos presidentes, ponen liderazgo emergente nuevos, pero son el mismo caparazón, con el mismo dicho adentro. No estoy tan seguro. Ahí sí no estoy tan seguro. Por eso te digo, esto sería como para conversarlo ya en otra entrega. Claro. Pero eso es interesante. Lo que iba a comentar referente a Huawei. ¿Qué es Huawei? Huawei es la empresa que fue capital mixto, o sea, capital, vamos a llamarlo privado, y Ujú. el capital, el otro que lo puso el Estado chino. Y de una u otra forma Huawei es como esa, vamos a llamarlo, la punta de lanza de lo que significa para los chinos dejar ese estigma de que sus productos son baratos y malos. Ujú. Eh, y obviamente todo esto fue apoyado por una poderosísima campaña de marketing, posicionamiento en mercados europeos y posteriormente en mercados estadounidenses. Y a partir de allí comenzaron a posicionarse y obviamente Huawei se convirtió en una compañía temible desde el punto de vista comercial, ¿no? Sacándose teléfonos muy baratos y de muy buena calidad, porque eso sí hay que decirlo. Y Y masificar aquí es la donde empezamos accesibilidad a a sus ver, teléfonos para hacer espionaje. y bueno, que esa es la otra cosa, pero la otra cuestión también está justamente la contrarrespuesta que le da Estados Unidos a eso, que le dice, bueno, los productos Huawei no van a entrar aquí, vamos a empezar a arancelar. Eso es interesante también, ese tipo de Sí, lectura. Eso es lo que pasa por debajo de la mesa y lo que también es muy bueno analizar porque no solamente nos dice el contexto en el que estamos, sino realmente qué es lo que está detrás. Más o claro. menos como lo pudimos haber visto, no sé si te diste cuenta, seguramente sí, y muchos de los que nos escuchan, de los 180 millones de dólares que dio Estados Unidos en torpedos a Taiwán. Ah, O sí. sea, No, o y sea, colaboración estratégica y también cooperación esos detalles de simpáticos. defensa aérea. No, No te reconozco, pero te sí, doy 180 millones de dólares en torpedos. Pero yo no te sí, reconozco. O sea,
Y esta nueva Bueno, no sé si tecnología para quieres decir aviones algo. Sí, F-16. no sé si quieres, Sí. no sé qué si quieres decir algo para ir cerrando y No, yo pienso para. que siempre hay una cantidad de temas sobre fenómenos emergentes para hablar. Que eso quizás será otra entrega, pero yo creo que el tema de China tenemos que hablarlo a, digamos, en otra entrega quizás más detallado, porque tiene tantas connotaciones y tantas implicaciones que sería completamente injusto dedicarle hasta poquitos minutos, ¿no? Y bueno, yo creo que fue una experiencia fantástica, Jorge, de compartir contigo, hablar tantos temas. Esto es muy dinámico, la misma gente nos dirá que tenemos que les gustaría a ellos que se discutiera, que habláramos, esto es bidireccional. Y de manera que podamos fomentar un poquito de discusión de esas ideas y esas inquietudes que la gente puede ir teniendo. O durante los fenómenos que se estén dando en el momento. Claro, claro. Cerrate. Para dejarle Así. yo. No, sí, bueno, que tú quieres dejarle alguna idea a las personas que nos escuchan. Sí, claro, claro. Sí, bueno, lo que quiero cerrar es con esto, es que, bueno, primero gracias por habernos escuchado, por todo lo que estuvimos haciendo acá. Una de las intenciones que queríamos en un primer instancia es que fuese algo más, mucho más coloquial, más relajado, no tan acartonado, o sea, que fuese mucho más cercano a lo que realmente somos nosotros, pues somos dos ciudadanos que estamos hablando sobre sobre temas en específico. Obviamente esta es la primera entrega, sí, nos gustaría mucho, por supuesto, tener su feedback, agradecemos mucho su audiencia y bueno, no sin antes despedirme, enviarle un gran abrazo a todos, de nuevo agradecerles también su apoyo de una u otra forma. Es necesario que todos levantemos nuestras voces y también que todos podamos sumar en todo esto, sumar en romper estos cercos. No se trata de que nos crean a Leonard y a mí, sino lo que siempre hemos dicho, se trata de establecer el pensamiento crítico, se trata de que cada uno de nosotros busque la información y a partir de allí obviamente tengan su propio criterio para evitar ser víctimas de los manipuladores de siempre. Entonces, bueno, yo les mando un gran abrazo a todos y le mando un gran abrazo también a la mujer que siempre tendrá mi corazón. Y bueno, eso. Ok, creo que todo es válido. Eh, Bueno, en la guerra de guerrillas, papá. claro que sí, bueno, que yo les mando definitivamente un abrazo, un gran saludo a todas las personas que tuvieron esos minutos para conectarse y hablar y unirse a la conversación entre nosotros. Es que no sé si se generaron algunas preguntas, pero sí prometemos que para las próximas entregas quizás trataremos de hacerlo más dinámico, que poder atender las preguntas de la audiencia. Y muchas gracias a todos ustedes por, en mayor o menor grado, apoyar nuestras ideas, confrontar nuestras ideas y de alguna u otra forma, si algún tema, alguna discusión plantean ustedes dudas, dificultad para procesarlo, entenderlo y sobre todo si usted duda, busque, compruebe, dude todas las fuentes de conocimiento y saque su propia línea de conocimiento, su propia línea de información, que eso le determina a usted su línea de pensamiento crítico. Nadie le puede decir a ustedes cómo pensar. Usted es dueño de esa capacidad de raciocinio, de poder sacar sus propios juicios y término medio dentro del manejo de la verdad. Pero detrás de una verdad siempre hay muchas posverdades. Un gran abrazo a todos ustedes, muchas gracias por la oportunidad y será hasta la próxima. Venezuela libre. Venezuela libre. Un abrazo. Un abrazo, Jorge, que esté muy bien. Gracias, me gustó mucho, León. Gracias por esto.